relacionales. Ahora retomamos, ¿sí? Ese avance y vamos a comentar lo siguiente. No es nuestro punto como clase de Big Data aprender en amplio detalle este tipo de base de datos, porque en realidad las soluciones del Big Data, las herramientas del Big Data, han dado solución a problemas presentados anteriormente por las bases de datos de tipo relacional. Pero para entender en primer lugar ese tipo de soluciones es que estamos realizando esta pequeña introducción a la base de datos relacional y vamos a de esta forma también entender el por qué su estructura suele ser rígida y no es posible de particionarla, ¿no? Entonces, en la anterior clase habíamos observado que las bases de datos de tipo relacional siguen un esquema, ¿sí? Un esquema fijo en el cual nosotros tenemos una tabla, bien, esa es la tabla 1, que está orientada a algún tema en particular, y habíamos dado el ejemplo de ventas, el ejemplo de la tabla clientes y el ejemplo de la tabla productos o inventario. Entonces, sobre las bases de datos de tipo relacional, dijimos que estas están conectadas entre sí gracias a las claves primarias de cada tabla. Entonces, en las filas de la tabla clientes podemos esperar un código cliente que va a poder diferenciar cliente de cliente, ¿sí? Y de esta forma tener un registro único por cliente. Podemos esperar el cliente, tener el código 1A, bien, el cliente 1B, 1C, etc. ¿Sí? Esta es una clave primaria que nos ayuda a distinguir cada registro en esta tabla de clientes. Y en la tabla de ventas también tendremos el código de ventas, donde vamos a conocer un código específico, ¿sí? Que permite diferenciar nuevamente cada transacción. Entonces vamos a tener la tabla, bien, 2A, el registro 2A, el registro 2B, ¿sí? Algún número que identifique, una identificación que separe muy bien cada transacción. Bien, entonces, la clave que se encuentra en naranja, ¿sí? Que separa cada fila en una tabla, que la diferencia tiene el nombre de clave primaria. Y la forma en que vamos relacionando nuevamente estas tablas es a través del registro de claves primarias de otras tablas dentro de una tabla. Entonces, si a nosotros nos interesa conocer qué cliente ha comprado, ¿sí? Ha realizado esta transacción, nosotros lo que haremos es introducir una clave foránea a esta tabla, que en realidad va a ser la clave primaria de otra tabla, ¿sí? Entonces, de esta forma podemos identificar que la venta 2A ha sido realizada al cliente 1C, por ejemplo, ¿sí? Que bueno, tiene el nombre de Marco, ¿no? Y ya podemos conocer más detalles a partir de esta conexión. Asimismo, para la tabla de ventas habíamos mencionado que era necesario conocer qué producto se vendió, pero dentro de la tabla de ventas no vamos a molestarnos en trabajar todo ese detalle, y debido a eso es que introducimos otra clave foránea adicional que señale al producto vendido en específico, ¿no? Que en este caso va a señalar a la clave primaria de la tabla de productos. Entonces aquí tendremos código producto como clave primaria. Y bien, vamos a conocer que se ha realizado la venta del producto, vamos a decir 3A, ¿sí? Donde aquí tenemos, bien, como clave primaria 3A, 3B, etc.
Bueno, aquí observamos que en realidad las bases de datos de tipo relacional tienen un esquema que es fijo. Esquema fijo y definido, ¿sí? Muy bien definido, con antelación, ¿sí? Y por otro lado, podemos observar que si nosotros deseamos trabajar con esta información a profundidad, si realizamos alguna consulta compleja, por ejemplo, una consulta compleja podría ser, ejemplo, ¿qué cliente, qué cliente en el mes de abril del 2017 realizó el mayor número de compras del producto 3B, cuyo nombre empiece con M? Bueno, si pensamos en consultas complejas como estas, entonces tengamos en cuenta que nosotros vamos a tener que realizar la exploración a través de todas las tablas. Primero vamos a iniciar, y voy a marcar esto en verde, ¿sí? Vamos a iniciar observando de repente el mayor número de compras del mes de abril en ventas. Como además estamos preguntando el producto, vamos a usar para la búsqueda de este producto, pero nos estamos interesando en el nombre del cliente. Entonces vamos a usar también esta segunda tabla. Entonces, consultas complejas como esta implican el buscar en más de una tabla y eso implica el uso del comando join, ¿sí? El uso del comando join. Y esto implica que tenemos que explorar bastante dentro de estas tablas que van a formar nuestra base de datos, porque estas tablas son comunidades independientes que están conectadas, están enlazadas de alguna forma, ¿sí? Entonces, el formato de la base de datos de tipo relacional, si bien es bastante organizado, a nosotros nos presenta ciertos problemas por el hecho de que para consultas complejas vamos a tener que trabajar bastante con más de una tabla y por ende vamos a tener que hacer muchas consultas de tipo join, ¿sí? ¿Se entiende hasta esta parte? Bien, vamos a continuar con la descripción. Asimismo, habíamos identificado que el lenguaje por excelencia para trabajar base de datos de tipo relacional es SQL. SQL tiene el nombre de Structured Query Language y justamente nos permite trabajar con este tipo de base de datos. Bien, habíamos mencionado que nos permite crear nuevas bases de datos. Cada base de datos está compuesta de varias tablas, ¿sí? También SQL nos permite crear las tablas, nos permite insertar datos dentro de cada tabla y nos permite consultar los datos. Asimismo, nos permite realizar ese filtrado, ¿no? Y en ese filtrado está el comando que les mencionaba, join. Si nosotros requerimos hacer consultas complejas, lo más seguro es que vamos a utilizar este comando. Bien, así se ve la sintaxis de SQL. Para la creación de tablas, iniciamos con el comando create table, ¿sí? Y bien, le asignamos un nombre, en este caso estamos creando la tabla clientes, y estamos asignando un tipo de variable a cada campo.
Entonces, esta tabla llamada clientes tiene los siguientes campos: nombre, apellido y dirección, donde se define el qué tipo de dato va a ingresar aquí. En este caso, el tipo de dato es varchar, y como ya lo han debido revisar, ¿no? Les pedí que revisen un poquito el fin de semana. Varchar implica texto. El número, en paréntesis, implica el máximo de caracteres que nosotros vamos a registrar. Entonces, estamos limitando a que se registren nombres que no excedan 50 caracteres. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, una tabla de empleados. Usualmente todas las tablas que creemos deberían tener un identificador, ¿sí? De hecho, es algo prácticamente estándar, ¿sí? Obligatorio, para justamente realizar esa diferenciación de registro a registro. Y en este caso estamos trabajando con variables de tipo integer o números naturales, ¿sí? Porque, claro, no vamos a registrar una tabla donde el cliente tenga 6.5 años, ¿no? O, perdón, los empleados tengan 6.5 años. Y bien, en el caso de que deseemos ser muy exactos con el salario, entonces aquí sí es donde hubiéramos permitido un decimal, ¿no? Si existe una diferencia de centavos y no deseamos hacer un redondeo. Eso es lo que les comentaba. El decimal lo que nos permite es almacenar un determinado número de dígitos después de la coma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos almacenando números que tengan hasta máximo 10 cifras y que tengan hasta 2 decimales después de la coma. Aquí tenemos 5 cifras y 2 decimales después de la coma, ¿no? De repente sí es necesario este formato cuando hablamos de facturas. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo para el caso de la fecha, ¿sí? Nosotros podemos especificar que en un campo solamente se guarden fechas. No vamos a permitir que bien, se escriba, por ejemplo, 01, 03, 202, porque esa no es una fecha, ¿no? Entonces, esto nos permite ser muy específicos en ello y evitar equivocaciones o errores. Y por otro lado, también tenemos el tipo de variables booleano, es decir, que bota un resultado true o false, ¿no? En este caso, qué importante tener la disponibilidad de los productos. Si existen productos disponibles, entonces vamos a tener un true en este campo, ¿sí? Son bastante útiles los valores booleanos. Y bien, también tenemos un otro tipo de variable que es float, que es parecido al decimal. Sin embargo, nos permite ser bastante más precisos con cálculos, ¿sí? Y así, de esta forma, evitar una pérdida de decimales. Bien, entonces, cada que realizamos la ejecución de alguna sentencia SQL, nosotros le damos el nombre de query, ¿sí? Y la sintaxis es el uso del punto y coma cada que se finaliza una sentencia. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Donde deseamos llenar una tabla que registre productos de inventario. Entonces, para aquello necesitamos, claro, el nombre del producto. Aquí tenemos nombre del producto, es ideal que consiste en un varchar, ¿no? Fecha de elaboración, bueno, esa es una fecha. Otra fecha para el vencimiento. El peso en kilos, eventualmente sí va a ser útil que usemos decimal y bastante útil que usemos hasta 3,
posiciones decimales por lo menos, y finalmente si la disponibilidad se encuentra, ¿no? Bien, este es un pequeño ejemplito. El siguiente lo resolvemos juntos. Bien, ¿cuál es su solución propuesta para una sentencia de una unidad educativa, ¿sí?, que incluya los campos de nombre de la materia, la descripción y los créditos? ¿Qué tipo de variables deberíamos usar? Imaginemos que estamos creando la tabla materias y queremos registrar el nombre de la materia, la descripción y los créditos. ¿Qué variables usaría? Bien, la primera para Zaira, nombre de la materia. ¿Qué tipo de variable usarías? Perfecto. Barchar, estamos muy bien con la respuesta. Bien, la dio en primer lugar Roberto Asensio, ¿ok? Bien, para la segunda descripción, ¿cuáles son sus propuestas? Excelente. Aquí Silvana Muñoz responde Barchar hasta 250. Está muy bien porque tomemos en cuenta que la descripción requiere más palabras, ¿no? Entonces, el ampliar el límite de caracteres nos permite esa descripción detallada que nosotros queremos. Súper, gracias Silvana. Y finalmente los créditos. Excelente. Camila responde int. Camila Loaiza. Bien, ¿por qué int? Porque evidentemente no podemos registrar que una materia vale 2.5 créditos, ¿no? Em, suelen tener números redondos, ¿no? 2 créditos, 3 créditos. Bien, y aquí una persona no se olvidó de la primary key y es Carlos Valverde, muy bien. Necesitamos una clave primaria para diferenciar cada registro en esta tabla. Excelente. Ok, en este caso em, tenemos que considerar lo siguiente. Si nosotros queremos crear una tabla dentro de una base de datos, entonces en primera instancia usaremos esta sentencia que dice use unidad educativa, que es el nombre de la base de datos, ¿sí? Entonces decimos usa unidad educativa esta base de datos y dentro de esta base de datos crea la tabla materias. Perfecto. Excelente. Continuamos. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Bien, evidentemente nombre, apellido, email van a ser varchar, ¿no es cierto? Con distintas longitudes. Email más grande que el nombre y apellido. Vamos con fecha de nacimiento. ¿Quién propone esta solución? Ok, perfecto. Tenemos a Carlos Valverde y Eneida que respondieron al mismo tiempo. Muy bien. Usamos date porque se trata de una fecha. Bien. ¿Cuáles son sus propuestas para dirección y teléfono? Perfecto. Varchar está muy bien. ¿Por qué no escribiríamos integer para teléfono? Porque no tiene sentido, ¿no? No se trata de una variable en sí numérica. No vamos a hacer ninguna operación de suma de dígitos de un teléfono, ¿no? Excelente. Continuamos con nuestros ejemplos. Evidentemente, especialidad será un varchar. Esta es la solución.
Bien. Por otro lado, vamos a imaginar que nosotros queremos crear una tabla adicional y que en esta tabla se relacione la tabla de los docentes y la tabla de las materias. Ok, ¿cómo vincularíamos entonces estos campos? Bueno, la idea es la siguiente. Nosotros creamos una tabla donde vamos a justamente relacionar estas dos previamente creadas. Le asignamos, por supuesto, un registro único a cada registro de esta tabla, que va a ser llamada materias y docentes. Y nosotros debemos especificar las tablas, perdón, los campos que contienen la clave primaria de las otras tablas que vamos a relacionar. Bien, para visualizar aquello, lo que hemos hecho es lo siguiente. Nosotros estamos creando la tabla del medio, que se llama materias, o bien, vamos a decir que resume las materias dictadas por los docentes. A la izquierda ya teníamos la tabla de materias, y a la derecha ya teníamos la tabla que especificaba quiénes son los docentes, su especialidad, ¿no? Qué es lo que hacen. Y bueno, la idea entonces de esta tercera tabla, que es la tabla del medio, es que nosotros registremos con una clave primaria cada registro de una materia dictada en este colegio, ¿sí? Entonces, para aquello requerimos especificar de qué materia estamos hablando, ¿sí? Y adicionalmente de qué docente estamos hablando. Entonces, nosotros ya tenemos esta información a partir de las tablas anteriores, donde tenemos claves primarias en cada una. Y para introducir estas mismas, nosotros vamos a generar una conexión. ¿Sí? Una conexión. Esa conexión la hacemos con foreign key. Estamos declarando una clave primaria, en este caso de las materias. ¿Sí? Aquí está la clave primaria de la tabla de materias. Ahora es una clave extranjera o foreign key que nos va a ayudar a conocer más detalles sobre la materia en particular, ¿sí? Que estamos registrando, si así lo deseamos. ¿Sí? Y aquí tenemos la sintaxis para hacerlo. Decimos foreign key y de materia. ¿Sí? Bien, lo voy a dibujar con otro color. Decimos foreign key y de materia, es decir, el campo y de materia. En realidad tiene como referencia y señala esta materia específica cuyos detalles particulares se encuentran en la tabla materias, ¿no? Entonces, references, la tabla materia, y aquí se encuentra la clave primaria de esa materia, ¿no? Por otro lado, si nosotros queremos especificar detalles o bien observar detalles del docente que la está dando, entonces nosotros tendremos de igual forma que vincular el hecho de que aquí existe un ID docente, y si queremos conocer detalles de ese docente, entonces la vinculamos, ¿sí? Acá. La vinculamos, foreign key y de docente, references, la tabla docentes, y
el campo que nos está mostrando y de docente va a ser buscado en la tabla de docentes para encontrar el detalle. Y entonces es de esta forma que vamos nosotros generando estas conexiones entre tablas y finalmente generando este esquema, ¿no? Este esquema que en realidad llega a ser rígido. Bien, entonces esa es la forma en la que vamos a construir, ¿sí?, nuestras tablas. Bien, en este momento, ya que hemos visto hasta este punto la construcción de bases de datos, ¿sí?, de forma muy genérica, o mejor dicho, a grandes rasgos. En este punto vamos a abrir Microsoft SQL, la herramienta que les pedí que instaláramos, u otro gestor de base de datos, ¿sí?, que ustedes prefieran, si ya los manejan. Y vamos a ver un pequeño ejemplo de el registro. Bien, entonces, los que han realizado la instalación de Microsoft Server deberían observar lo mismo que estoy mostrando yo en mi computadora. Sí, así luce Microsoft Server Management Studio. Para abrirla, solamente realizamos la búsqueda de server, ¿sí?, y aparece este icono. Esto es lo que abrimos acá. Y les doy un minutito para que activen Microsoft SQL. Bien, y a continuación, los que ya están listos, vamos descargando estas hojas que dicen ejercicio 1 SQL y ejercicio 1 SQL corregido. Bien, el ejercicio 1 SQL tiene errores que nosotros vamos a descubrir a qué se deben. Y bien, la versión final, que sí tiene todos estos errores ya corregidos, es esta segunda, ¿no? Entonces, favor, tomen eso en cuenta. Si corremos ejercicio 1 SQL, de hecho que vamos a tener problemas, ¿no? Que ahora vamos a pretender resolverlos. Ok, aquí tengo una pequeña pregunta, cómo se conectan? Y mandaron la imagen, la voy a proyectar. Esos nombres de servidor y otros son efectuados por default, ¿sí? Son creados por default cuando realizamos la instalación de Microsoft SQL. Entonces, directamente hacemos clic en conectar. ¿Me confirma? ¿Alguien tiene algún inconveniente, algo que no está corriendo? Ok, aquí tenemos un pequeño problema. Se dice la cadena de certificación fue emitida por una entidad en la que no se confía. Bien,
una pregunta, ¿ya tenían anteriormente instalado este software? Me responden que no. Bien, porque suele pasar, ¿no? Si teníamos versiones previas, entonces ese error es común. Si no es el caso, entonces lo que les recomiendo realizar es eliminar todos los archivos que se hayan descargado, ¿sí? Es decir, desinstalar absolutamente todo y volver a instalar. Lo digo porque sí he tenido ese error en mi máquina anteriormente, pero cuando he reiniciado y he reinstalado, ya no tenía ese error, ¿no? Pero otro problema posible puede ser que su máquina es muy nueva. Si su máquina es muy nueva, quizás sea apropiado trabajar con la versión reciente que es del 2022. ¿Sí? En ese caso pueden descargar la versión 2022 y probablemente ya no se tenga ese error. Bien, entonces vamos a continuar con la clase y bueno, por favor realizamos la reinstalación después y nos ponemos al día. Bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo funciona Microsoft SQL? Acá. Bien, para la creación de bases de datos, nosotros podemos realizar lo siguiente. De hecho, que abrimos esta carpeta, base de datos, ¿sí? Y nosotros podemos observar que no tenemos nada propio aún. El ejecutor de código SQL se encuentra aquí en New Query. Aquí es que podemos empezar a crear y ejecutar sentencias SQL. Entonces estoy abriendo el ejecutor, ¿sí? O el script, si gustan. Bien, y la primera sentencia es para la creación de una base de datos, ¿no? Entonces, pueden copiar, pegar, no hay ningún problema con aquello. Es más, por un tema de rapidez lo podemos hacer. Create database y el nombre de nuestra base de datos. ¿Sí? Ojo, observemos el punto y coma, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer clic en Execute. Y si no existe ningún problema con la ejecución, entonces vamos a tener este mensaje de respuesta que dice Commands completed successfully. Bien, a la izquierda deberíamos ya contar con esa base de datos. Si no la vemos es porque debemos refrescar. Y para refrescar hacemos clic aquí. ¿Sí? Y bien, vamos a hacer justamente eso. Y ya cuando abra la base de datos, en la carpeta de base de datos, como pueden observar, se acaba de crear la base de datos hamburguesas. Bien, vamos a abrirla y como pueden observar, tenemos todas esas opciones. Y en tables deberíamos tener las tablas de esta base de datos, pero como no hemos creado ninguna tabla, no tenemos nada de momento, ¿sí? Bien, entonces, vamos a empezar a añadir tablas a la base de datos. Como lo pueden observar en el documento, primero tenemos que especificar dónde las queremos creadas. Entonces, para aquello, hacemos uso de use y el nombre de nuestra base de datos. Bien. Use hamburgers sales y con eso el ejecutor ya sabe dónde
deberíamos realizar esta creación de tablas. Y la primera tabla a crear será la de clientes. Estamos pidiendo que la clave primaria sea de tipo integer. Y bien, vamos a limitar el número de caracteres del nombre, del apellido y del correo. Y podemos seleccionar lo que queremos ejecutar y hacer clic en Execute. Nuevamente, no tenemos ningún problema hasta este momento. No, vemos que no tenemos las tablas creadas todavía. Nuevamente, debemos refrescar para poder visualizarlas acá. Y bien, voy a abrir en este caso el detalle de tablas y como pueden observar, ya tenemos creada la primera tabla, ¿no? Aquí tenemos customers, ¿sí? ¿Me confirman, por favor, hasta este punto, cómo vamos? Perfecto. Bien, ¿por qué estamos trabajando aquí? Porque nuevamente esa es ya una herramienta que se usa en la vida real, ¿no es cierto? Y no nos íbamos a limitar a usar el código, el ejecutor de código, porque nuevamente en el ejecutor de código nosotros no estamos creando nada. Y lo podemos probar si gustan. Si corren la línea de Create Database, en ese ejecutor en línea no vamos a poder porque no tenemos dónde almacenar. Y a diferencia de lo que estamos observando en pantalla, nosotros ya estamos creando un servidor para esta base de datos y este servidor posteriormente puede ser consumido por un tercero. Y lo que almacenemos aquí lo puede consumir un tercero. Bien, entonces, ya que aparentemente vamos comprendiendo muy bien todo lo que sigue, vamos añadiendo la tabla de hamburguesas y la tabla de ventas, donde podemos observar que la tabla de ventas ya llama como claves foráneas la clave primaria de customers o clientes y la tabla primaria de hamburguesas, ¿no? La clave primaria de hamburguesas. Y aquí es justamente donde vemos aquello. Estamos registrando lo necesario para identificar una venta, identificar a quién hemos vendido, identificar cuál de las hamburguesas hemos vendido, ¿sí? La fecha, la cantidad y finalmente el valor de la factura. Pero aquí ya estamos creando esa relación y decimos, lo que yo registre como el ID del cliente que ha comprado, en realidad es parte de la tabla de clientes. Y si quieres detalles sobre ese cliente, puedes acceder a la tabla clientes, que bueno, registra todos esos detalles de los clientes y vamos a tener todos sus datos personales, ¿no? Y aquí tenemos otra conexión nuevamente. Si tú quieres averiguar más detalles sobre esa hamburguesa, como por ejemplo cuánto pesa, entonces puedes referirte a la tabla de hamburguesas que tiene todos estos detalles, ¿sí? Para eso nos sirve crear esas relaciones, ¿sí? Que bueno, por ellas tenemos el nombre de base de datos de tipo relacional, ¿no? Entonces, seleccionamos todo lo que no hemos corrido con anterioridad y como observamos, no deberíamos tener ningún problema hasta este momento. Si refrescamos aquello, podemos observar que ya tenemos varias tablas creadas, ¿sí? Sin embargo, no hemos introducido ningún dato a estas tablas. En realidad, solo hemos definido con anterioridad qué es exactamente lo que van a contener. Entonces, si hago clic, por ejemplo, en la base de datos perdón, en la tabla clientes, nosotros no estamos observando nada porque esta está vacía todavía. Entonces, nosotros vamos a empezar a llenar esta tabla y esa es la segunda parte de lo que tenemos aquí.
¿sí? En nuestro pequeño ejercicio 1, SQL. Y bien, aquí tenemos lo siguiente nuevamente para empezar a llenarlas. Insertar en la tabla clientes, ¿sí? Y aquí estamos especificando el orden de inserción. Los siguientes valores. Values y lo que queramos introducir en una fila encerrado en paréntesis. Bien, 101 va a ser el código para referirnos a Alice Johnson y su correo es alicejohnson@gmail.com. Entonces, en primera instancia vamos a copiar aquello y vamos a introducir ciertos datos a la base, a la tabla de clientes. Si gustan, pueden aventurarse a crear uno más, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, voy a crear el registro de un cliente adicional y bueno, em, voy a decir que este cliente es el 103 y su nombre va a ser Adriana, ¿sí? Adriana. Y Adri Smith, ¿sí? Bien, entonces vamos a correr aquello y nosotros deberíamos observar lo siguiente. Estamos teniendo un error, ¿no es cierto? ¿A qué creen que se debe en función a lo que hemos observado? Perfecto. Janet responde, punto y coma. No estamos cerrando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos create table, tenemos todo lo que queremos crear y finalmente punto y coma. Aquí no estamos cerrando esta inserción de valores. Perfecto. Entonces, finalizamos con punto y coma, quitamos la coma que estaba anteriormente puesta y todo esto ya debería correr, ¿sí? Y como ustedes han previsto, tenemos una ejecución exitosa. Ay, me están respondiendo que no se ve el SQL, gracias. Bien. Entonces voy a copiar nuevamente esta sentencia para añadir un cliente más y vamos a verificar lo que mencionábamos en audio, ¿sí? Voy a crear un registro cliente como lo estábamos ejecutando antes y voy a decir que este es el 104 y esta va a ser, bien, Kimberly, ¿sí? Y bueno, como pueden observar, tenemos la coma aquí, ¿no? Entonces voy a ejecutar aquello. Estoy creando un nuevo registro cliente y tenemos el error, ¿no? Y aquí nos avisa el ejecutor que tenemos este error. Incorrect syntax, dice. Y es lo que hemos corregido hace un momento. ¿Cómo hacemos para corregirlo? Eliminamos esa coma y terminamos en punto y coma, como ustedes bien decían, y que ya lo habían identificado en el documento, ¿no? Y ahora sí tenemos un mensaje de éxito. ¿Sí? Bien. Si hacemos clic si refrescamos esta estructura y hacemos clic en esta tabla, ¿sí? Nosotros ya vamos a poder observar en columnas que tenemos ciertos datos, ¿no? Todo lo que habíamos creado, ¿sí? Ya está registrado. Y acabamos de hacer clic en First Name y aquí tenemos los detalles sobre qué es lo que almacena esta columna. Bien, vamos a seguir con lo siguiente. Tenemos Insert into Hamburgers, ¿no? Ahora estamos registrando algunos sabores de hamburguesa. Y usamos el nombre de la tabla donde queremos almacenar. Bien, en este caso, hamburgers coincide, estamos bien. El ID de la hamburguesa, el nombre y finalmente el precio, ¿no? Entonces vamos a registrar aquello y recordamos
la sintaxis, ¿no es cierto? Tenemos que terminar la sentencia y deberíamos haber registrado con éxito. Perfecto. Carlos Valverde lo dijo. Sí, falta el punto y coma. Bien. Y por último tenemos la inserción de este registro, ¿no? De la venta. Entonces verifiquemos que todo esté acorde. Tenemos en primera instancia el ID de la venta, el ID del cliente y el ID de la hamburguesa. Bien. También tenemos el mismo error, ¿sí? Punto y coma. Vamos a corregirlo, pero probablemente vamos a tener un error. ¿Alguien me dice por qué? Excelente. Janet Rojas responde, el foreign key o la referencia del ID y la referencia de la hamburguesa son incorrectos. Excelente. La noto lo comentó Janet Rojas. Perfecto. Sí, estamos especificando en este registro de ventas que el ID del cliente es 1, pero si nosotros observamos lo que hemos guardado en nuestros registros, no tenemos ningún cliente que tenga el registro como clave primaria de 1. Todos empiezan en 101, 101, 102, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos especificar que ha sido Bob el que ha realizado esta compra, entonces su código es 102. Por otro lado, si sabemos que Bob ha registrado, ha realizado la compra de una hamburguesa de hongos, entonces esa hamburguesa también tiene el código de 102, ¿no? Bien, y ahora para que lo llenemos todos, me dictan favor cómo debería registrar esta segunda venta que se ha realizado a la cliente Adriana Smith y bueno, su pedido ha sido una hamburguesa de barbacoa o barbecue, bacon. ¿Qué deberíamos escribir como código? 101, 102. No, 101, a ver. Ok, esta respuesta es la adecuada de Henry Sánchez. Dice, la venta es 102. La persona que lo está comprando está registrada como 103. Perfecto, Adriana Smith. Y ella pidió una hamburguesa de barbecue, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces tenemos 103 y 102. O 101, perdón. 101 como lo respondió el registro Henry Sánchez. Perfecto. Bien, vamos a correr esta parte. Sí, y ahora sí no tenemos ningún problema. Bien, excelente. Ahora, si nosotros deseamos consultar lo que acabamos de escribir, ahí empezamos a trabajar con los comandos, ¿sí? Que habíamos mencionado, ¿no es cierto? En pantalla. En primer lugar, select, ¿no? Select que nos muestra los resultados de un query o de alguna consulta, ¿sí? Query es consulta y bien. En nuestro ejemplo, si quisiéramos acceder al último dato de cuáles son las ventas, cuál es el estado de las ventas, nosotros podemos usar asterisco para referirnos a toda la tabla y escribimos select asterisco
from, especificando qué tabla queremos ver, sales. ¿Sí? Y aquí Microsoft Server ya nos está haciendo la sugerencia de qué tablas existen, ¿no? Vamos a seleccionar sales, nuevamente punto y coma, y ejecutamos para ver los resultados. Y los resultados ya los tenemos aquí. Bien. SQL es una forma bastante eficiente de registrar nueva información, manipularla, consultarla. Y entonces, ¿por qué por qué la hemos criticado un poquito? Porque si de pronto las consultas se vuelven muy complejas, entonces el rendimiento de la base de datos decrece, ¿sí? El rendimiento empeora, puede tardar bastante. El modelo de bases de datos relacionales puede tardar bastante si continuamente se están realizando consultas complejas. Sin embargo, ¿por qué sí es relevante bastante dentro de lo que es el mundo de los datos? Porque evidentemente, debido a que tiene una trayectoria bastante larga, predominantemente es el tipo de base de datos de empresas medianas, ¿no? Que registran, en este caso, datos relacionados al Enterprise Resource Planning o el ERP, es decir, que registra sus datos operativos de esta forma. Porque evidentemente no necesitamos demasiada flexibilidad para registrar las ventas, para registrar los inventarios, porque hay ciertas cosas que están, que son inmutables, que son estandarizables. Y si se puede estandarizar, ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero jamás de los jamases pre- deberíamos prever el uso de una base de datos relacional para registrar lo que, lo que los usuarios están realizando en las redes sociales, por ejemplo, o lo que están tratando de realizar en línea. Porque justamente como se tratan de personas que van a interactuar con nuestra página web o algo, o un foro en línea, nosotros sí queremos darles la libertad de registrar lo que quieran, ¿sí? Bien, es más, porque sigue siendo muy relevante hoy en día SQL, porque SQL muchas veces suele ser la única forma en la que podemos interactuar con ciertas bases de datos que tienen ciertas empresas, ¿no? Entonces, muy relevante, muy recomendado que eh, nuevamente si estamos buscando trabajar en esta área, incluso les digo buscar una certificación en SQL, ¿sí? Buscar certificarse en SQL. Idealmente hacerlo con un proveedor, ¿no? Podemos buscar la certificación en MySQL o una certificación en SQL de Microsoft Server, ¿no? Esas certificaciones son bastante reconocidas. ¿Sí? Entonces, recomendado seguir empujando, ¿no? En cuanto a aquello. Bien, algunas operaciones que nosotros podemos realizar son las siguientes, ¿no? Las de suma, contar, el promedio, encontrar el mínimo y el máximo, y todo aquello se realiza con la cláusula select. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿sí? Select maximum revenue as maximum revenue from sales. Bien, esta sentencia, debido a que tenemos más datos en el ejecutor de código en línea, las vamos a trabajar ahí, pero recordemos que
pueden ser trabajadas en la base de datos que acabamos de crear, ¿sí? Solamente que tenemos pocos registros, quizás va a ser más interesante que las ejecutemos en ese ejecutor en línea. Entonces, en este momento nos vamos a referir a Programmis. Para quienes no tienen el link a la mano, lo estoy mandando por el chat de Zoom. ¿Me confirman una vez que estamos ahí? Perfecto. Bien, entonces, como podemos observar, aquí ya podemos contar con algunos datos y bueno, comenzar a interactuar con ellos. Entonces, bien, la primera consulta nos mencionaba que busquemos el ingreso máximo, ¿sí?, de la tabla de ventas. En este caso, bueno, la dejo como ejemplo, pero ahora les doy una premisa para que la trabajemos y ustedes me digan la respuesta. Este es el ejemplo bien, de la diapositiva. En nuestro caso, ¿sí? Con estos datos, con estas tablas que son tres, clientes, órdenes y pedidos, lo que queremos encontrar es el mínimo, el mínimo pedido en cuanto a valor, que es amount, ¿sí?, de la tabla de órdenes. ¿Sí? Entonces, pueden usar esta guía para proponer la solución. Y bien, el primero que responda, claro, tiene unos puntitos, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Ok, aquí tenemos una propuesta de cómo se escribe, pero directamente trabajamos con el resultado, por favor. La respuesta. La premisa es encontrar el la orden más pequeña de esa tabla. Ok, perfecto. Henry ya tiene una respuesta. Perfecto. Ok, entonces la solución es justamente esta, como lo habían mencionado. Seleccionar el registro con el menor valor de pedidos, ¿sí?, de la tabla de órdenes. Y aquí se está incluyendo algo extra, ¿sí?, que es as minimum ord, para poder darle un nombre a ese resultado. Esta palabra es completamente arbitraria, ustedes la pueden modificar a gusto, ¿sí? Entonces, el resultado se ve en pantalla. Como Henry respondió, estoy anotando el punto, tenemos que la mínima orden es de 250. Bien, excelente, vamos muy bien. Obviamente, si queremos deshacernos de lo anterior, podemos hacerlo, ¿no? Y si nos deshacemos del anterior, solamente tenemos este resultado, este output. Perfecto. Entonces, así es que funcionan este tipo de sentencias. Bien, por otro lado tenemos funciones de filtrado. Y bien, aquí ya tenemos consultas de tipo where y de tipo like.
Qué bien, este tipo de consultas lo que hacen es usar las llamadas wildcards, ¿sí? Las wildcards son comodines que nos ayudan a ser más específicos con las consultas, ¿no? Entonces, la gran ventaja de esos pequeños comodines, de esos comodines es justamente el nivel de detalle. Bien, aquí tenemos un ejemplo de este tipo de consultas. Select toda la tabla, nuevamente el asterisco es toda la tabla, de la tabla clientes, pero muéstrame únicamente los registros donde el nombre es como, ¿sí? Y aquí se usan comodines. En realidad, esto significa que empiezan en A, cuyo nombre empieza en A. Bueno, entonces, ¿cómo usamos los comodines? Aquí vamos a dar una pequeña explicación, ¿sí? Los comodines o wildcards se usan de la siguiente forma. Bien, el porcentaje nos ayuda a ubicar algo que debería estar al principio. Si añadimos el porcentaje al final, ¿sí? Y si lo añadimos al principio, nos ayudan a encontrar nombres que terminen en Harry, ¿sí? Bien, si lo ponemos entre dos porcentajes, entonces estamos buscando coincidencias exactas. Por otro lado, los underscore o los guiones, lo que nos ayudan es a tener una flexibilidad en el resultado. ¿De qué forma? Si no nos acordamos el nombre de este cliente, pero sabemos que empieza con D y su nombre termina con E, entonces para eso nos sirve el guión, ¿sí? Aquí no sabemos qué letra había porque no sabemos si el cliente se llamaba Debbie o Dayane o no sé, Dae, ¿no? Entonces, cuando no conocemos aquello, es que usamos este guión. Bueno, las coincidencias en este caso van a ser DAE, DBE, DCE, sí, debido a esa flexibilidad permitida. Es bastante útil cuando no nos acordamos con exactitud, ¿no? Es bastante flexible. Bien. Por otro lado, también podemos utilizar operadores como es igual a o es diferente, ¿sí? Y también podemos usar cláusulas como and y or, ¿no? Operadores lógicos como and y or. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplito en nuestro ejecutor de código. Bien, entonces la premisa en este pequeño ejemplo donde utilizamos comodines va a ser encontrar los clientes, ¿sí? Un momento. Bien, la idea es encontrar los clientes cuyo nombre termine en A y empiece en L. Repito, encontrar los clientes cuyo last name o apellido empiece con L y termine en A. Aquí preguntan, no se ve el ejecutor de código, no es necesario Eh, observarlo, ¿sí? una consulta ¿Sí? que termine con, Con A. que empiece con A y termine con A. No, lo explico, cuyo apellido
Estoy copiando la premisa aquí. Apellido empieza con L y termina con A. Entonces debemos dar el resultado, ¿sí? Y bueno, también en su respuesta, que vayan a compartir en el chat, compartir cómo debería ser el código. Apellido empieza con L y termina con A. Ok, Henry tiene una propuesta. Ok, vamos muy bien. Sí, funcionó muy bien. Entonces, la solución de Henry es, también usamos where, y en este caso, el comodín del porcentaje se encuentra justo al medio, porque este apellido empieza con L y termina con A. Y justamente el resultado es ese. Y me parece que la solución de Janet también va a funcionar. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problemita y es que no tenemos un resultado vacío. Sí, ¿cuál es el problema con esta solución? El guión, en este caso, solo nos está reemplazando una letra. Entonces aquí, con esta solución, encontraríamos nombres como, por ejemplo, Lua, ¿no? Entonces, por eso tenemos una respuesta vacía. Bien, continuamos. Bien, y bueno, finalizamos con lo que son las consultas de tipo join. Bien, en primera instancia tenemos el inner join. El inner join lo que nos permite es encontrar las coincidencias en ambas tablas. Y entonces, si recuerdan el diagrama de Venn, que lo han estudiado de seguro en algún momento, nosotros lo que vamos a encontrar con una consulta inner join, estamos uniendo dos tablas, ¿sí? En realidad es solamente lo que ambas tablas tienen en común. Entonces, vamos a tener esta representación visual para un inner join. Un inner join lo que nos recupera es solo los elementos en común. ¿Sí? Registros independientes se pierden completamente. Entonces, me hubiera gustado usar otro color, lo voy a hacer. Ahora sí. ¿Sí? Un inner join, entonces nos muestra esta unión. Este es el resultado de un inner join. Bien, aquí tenemos un ejemplo de cómo escribimos aquello. Tenemos select clientes.nombre, ¿sí? Y pedidos.fecha. En realidad lo que esto significa es selecciona la fecha de la tabla pedidos y selecciona el nombre de la tabla clientes. ¿Sí? Y from clientes, de la tabla clientes, quiero que unas la tabla pedidos y quiero que solamente me muestres las coincidencias on ID de clientes, ¿sí? Donde el ID de clientes sea igual al ID de clientes de la tabla pedidos. Bien, en palabras más sencillas, lo que me bota como resultado esta consulta son todas las ventas
cuyos compradores tenemos bien identificados. ¿Qué quiere decir? Que si alguien se aproximó a la tienda y no ha pedido factura, no tenemos cómo reconocer a ese cliente, ¿no? No, nunca nos ha dado un código cliente, no nos ha dado ninguna forma de identificarlo. Entonces, todas esas ventas que han sido hechas por desconocidos, nosotros no las queremos en este resultado. Entonces, solamente vamos a encontrar los pedidos realizados por clientes identificados, ¿sí? Donde cada pedido está asociado a un ID cliente. Los desconocidos no los queremos, ¿sí? Entonces, esta es una coincidencia eh, basada en el ID cliente. Por otro lado, nosotros podemos usar left join y en este caso lo que vamos a lograr es absolutamente todas las coincidencias, todos los resultados de la tabla de la izquierda, ¿sí? Y solamente las que coinciden de la tabla de la derecha. Entonces, si volvemos a nuestro diagrama de Venn, vamos a generar dos tablas. Sí, tenemos la tabla de la izquierda, tabla 1. Y la tabla 2 de la derecha. Bien, un left join, entonces, lo que nos va a dar como resultado es lo siguiente. Nos bota como resultado todo esto. Ese es el resultado con un inner join. Sí, y nos hemos pasado un poquito en realidad en el color. Ahora sí. ¿Sí? Nos va a devolver todos los registros en la tabla de la izquierda y solo los que coinciden en la tabla de la derecha. Entonces van a haber algunos registros de la tabla de la derecha que se van a perder en este join. Bien, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos select el nombre de los clientes y queremos el nombre del cliente y la fecha en la que ha realizado un pedido, ¿sí? Y estamos pidiendo que se haga el left join, ¿sí? From clientes, left join, pedidos, ¿sí? On client, el ID del cliente y el ID de ese cliente en el pedido. Entonces, nuevamente, lo que estamos pidiendo en este caso es que nos muestre todos los pedidos efectuados, ¿sí? Todos los pedidos efectuados y a la vez el nombre de quien ha pedido. Pero nótese, en este resultado, nosotros sí vamos a tener ciertos pedidos que no tienen un cliente asociado, porque estamos pidiendo que se nos muestre todos los pedidos. Y entonces esto nos sirve eventualmente para, bueno, si estamos buscando un sorteo ganador, por ejemplo, y bien, nosotros queremos conocer aquel cliente que ha realizado el mayor número de compras, ¿sí? Nosotros podríamos observar esa frecuencia, ¿no? de compras. O bien, si queremos a la vez conocer el porcentaje que me representa este cliente sobre la cartera total de clientes identificados o no, ¿sí? Nosotros podemos usar esta tabla para saber cuánto peso tiene este cliente sobre las ventas totales.
¿sí? Porque aquí no estamos discriminando esos pedidos que no tienen un cliente asociado. Bien. Por otro lado, right join, en realidad que tiene la misma idea que nosotros hemos mostrado aquí, solo que para un right join, esta vez imaginemos que todo se encuentra coloreado a la derecha, ¿no? Entonces, rápidamente lo vamos a hacer. Tenemos una tabla a la izquierda, otra tabla a la derecha, pero esta vez nos estamos interesando por absolutamente todos los registros en la tabla de la derecha. Bien, en el ejemplo de pedidos y clientes, ¿por qué o qué aplicación se les ocurre que podría tener este tipo de consulta? Un right join que nos muestre todos los registros de los clientes, pero no necesariamente todos los registros de los pedidos. ¿Qué consulta se les ocurre o qué pregunta se les ocurre que sería interesante responder con un right join? Pensemos un momento como gente que forma parte del área de marketing, ¿no? Y bueno, estamos interesados en mejorar lo que es el Customer Relationship Management. ¿Ok? ¿Qué clientes tenemos? Pidieron un pedido. Estamos cerca de una respuesta. Gracias, Cándida. ¿Por qué? Porque pensemos por un segundo que si estamos pidiendo todos los clientes y estamos pidiendo que se asocie un pedido a ellos, pero nuevamente estamos pidiendo absolutamente todos los clientes, probablemente vamos a tener registro de clientes que no han realizado ninguna compra en el último mes, ¿no? Si vemos las ventas vamos a decir, abril, ¿sí? Con esta consulta vamos a ver el nombre de clientes que nos habrán comprado quizás en diciembre del año pasado, pero no nos han comprado en el mes de abril. Los vamos a tener en este resultado. Entonces van a haber clientes que no van a tener ningún pedido asociado. ¿Por qué les parece que podría ser útil esta información? Ok, nos acercamos con la respuesta de Roberto. Excelente, esa es en realidad la palabra que estaba buscando. Muchas gracias, Roberto. Seguimiento, ¿no? Hay muchas empresas que realmente no explotan este tipo de información. Hay empresas que tenían clientes que realmente eran bastante fieles y tenían una fidelidad de años y años con una empresa. Llegó otro proveedor, como quizás con una mejor oferta o con un mejor servicio, y se los llevó, ¿no? Pero la empresa original de la cual estoy hablando, sí, jamás se llega a enterar de que un cliente de que acaba de perder un cliente de años, ¿sí? Y es porque no realiza este tipo de análisis. Entonces, ¿cómo se hubiera dado cuenta? Justamente porque en su base de datos de clientes hay personas que durante los últimos periodos no han pedido en absoluto. Y si conocemos por un histórico de que se trata de clientes antiguos, le haremos pues una llamada y les digamos cómo estás, qué pasó contigo, ¿no? Cómo te podemos ayudar, en algún momento has estado desconforme con nuestro servicio, ¿no? Entonces, excelente. La palabra aquí es seguimiento. Este tipo de consultas, si nos podemos a pensar en pedidos y en clientes, nos ayudan a hacer un seguimiento.
Ok, finalmente un full join lo que nos permite es un resultado del total de dos tablas, ¿sí? Y un tipo de, bueno, esta es la forma en la que nosotros realizaríamos esta consulta. Select el nombre y la fecha de la tabla pedidos, ¿no? Estamos uniendo estos dos datos. Y bueno, queremos absolutamente todas las coincidencias de ambas tablas. Perfecto. Bien, ya que lo hemos visto con estos pequeños ejemplitos, ahora nos animamos a realizar una consulta en el ejecutor en línea. Y esta vez estamos buscando una coincidencia perfecta, es decir, queremos tener el resultado de los clientes que han realizado una orden. Sí, en nuestro ejecutor en línea nos aventuramos a formular esa solución. Ok, parece que Carlos Valverde respondió eficientemente a esa consulta. Sí, perfecto, muy bien. Estoy de acuerdo con esa respuesta, la noto en su participación, está muy bien. Entonces, como se les ha pedido las coincidencias exactas, nosotros nosotros queremos saber qué clientes han realizado un pedido. Entonces, tenemos que buscar coincidencias exactas de ambas tablas y queremos un inner join. No queremos órdenes anónimas, ni tampoco queremos tampoco queremos clientes que no hayan pedido nada dentro de este resultado. Entonces, por eso usamos inner join y la respuesta está muy bien. Aquí en este caso se ha planteado un select asterisco porque no se les ha pedido un campo en particular, ¿sí? De la tabla de clientes y la está almacenando como C en su respuesta. Y ahora sí, inner join, ¿sí? Inner join orders y también la está almacenando como O para después especificar que de la tabla de órdenes, es el campo registro de cliente, esta debería coincidir con la tabla de clientes que ahora se ha almacenado como C. Perfecto, está muy bien la solución. Excelente. Bien. Por otro lado, podemos realizar subconsultas. ¿Sí? Y bien, las subconsultas nos permiten realizar algunas operaciones, ¿sí? Con nuestros resultados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una subconsulta que es de tipo escalar, que dice, selecciona el nombre de la tabla clientes cuyo saldo sea superior al promedio de saldo clientes. Bien, este tipo de consultas, por ejemplo, nos puede ayudar a identificar cuáles son nuestros clientes más importantes, ¿no? Entonces, si queremos al top 25%, bueno, llamarlos y darles un abrazo, ¿no? Entonces podríamos, en lugar de usar average, quizás el tercer cuartil, ¿no? Del saldo. Bien, en esta ocasión, para buscar clientes que superan el promedio, entonces hacemos uso de esta sentencia. Por otro lado, tenemos otro tipo de sentencias llamadas subconsultas correlacionadas. Y bien, estas están vinculadas a consultas previas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo y decimos,
selecciona el nombre de la tabla productos, donde el precio, ¿sí?, sea mayor a el precio promedio de la tabla de productos, donde la categoría sea igual a una categoría determinada, ¿sí? Entonces aquí, como podemos observar, las consultas están haciendo cada vez más y más detalladas. Y bueno, esto es lo que justamente nos permite hacer SQL. También contamos con consultas de tipo in y exist, llamadas consultas anidadas. Y bien, la consulta de tipo in nos permite verificar si un valor está presente en el resultado. En este caso, estamos buscando el nombre de los empleados, ¿sí?, que estaban presentes, ¿sí?, en esta fecha, ¿sí? Estaban presentes en esta fecha, por lo que quizás tienen alguna relación con algún pedido, ¿no? Entonces, este nos sirve como un operador no booleano, ¿sí?, que nos permite encontrar esas coincidencias. Por otro lado, tenemos exist, ¿sí? Y bueno, la idea es similar. Aquí estamos pidiendo el nombre de la tabla clientes, ¿sí?, y estamos seleccionando aquellos pedidos, ¿sí?, donde el ID del cliente coincide con algún ID determinado. Bien, cerramos bases de datos relacionales con lo siguiente. Nuevamente, este era un paseo por base de datos relacionales. La intención no era profundizar demasiado, pero sí tener una idea de qué son, cómo funcionan, para poder contrastarlas a lo que viene. Pero cerramos con los proveedores de este tipo de base, este tipo de servidores, de administradores de base de datos relacionales. El más antiguo, el más tradicional, el que estuvo desde siempre es Oracle, ¿sí? Es más, su creador ha sido parte del comité que definió este lenguaje de consultas. El que actualmente es el preferido para el Business Intelligence es justamente Microsoft SQL, ¿sí?, debido a su capacidad de integración. Por otro lado, MySQL ocupa el puesto 3 en popularidad. Bien, nuevamente aquí tenemos una descripción, preferido por quienes utilizan PHP para las páginas web, ¿no es cierto?, y otras aplicaciones en línea. Bien, SQL Elite, más relacionado a teléfonos. MariaDB y Postgre son alternativos, también bastante populares, ¿sí? Algo bastante positivo de Postgre es que utilizan funciones y triggers. Han debido escuchar de la función lambda, ¿no? Entonces, para actualizaciones, para modificaciones, cálculos en base a eventos, sirve muchísimo Postgre, ¿no? Bien, cerramos con esto, base de datos relacionales, y vamos a tener 5 minutitos de descanso antes de ingresar con MQL. Lo que quisiera que verifiquemos en este punto es nuestro acceso a MongoDB Atlas, y que forma parte de la descripción de herramientas a instalar.
¿no? Entonces, les pido en estos 5 minutitos verificar que se hayan creado cuenta y que tengamos acceso a todo aquello, ¿sí? 5 minutitos, nos vemos en 9:12. Quizás Zaira Bolaño, si me podría comentar cómo le fue con la instalación de MongoDB. La verdad es que sí tienen algunos problemas, pero es más el tema de mi máquina que es un poquito antigua, entonces me está pidiendo instalar. Ok. Sí, bien, en realidad les pedí utilizar la versión en la nube, que es Atlas, entonces no van a tener problema con el hardware, ¿no? Con su computadora. Quizás Stephanie me podía comentar cómo le fue. Stephanie Poma. Bien, debemos llegar hasta este punto. Lo estoy proyectando en la pantalla. Deberíamos tener disponible Sample Airbnb. Si no lo tenemos, me hacen saber en este momento para resolver algún problema. Quizás Luis Fernando, si nos comenta cómo le fue. Dije, ahorita la verdad no he podido instalarlo, estoy todavía volviendo a mi domicilio, así que estoy siguiendo la clase por el celular, ¿no? Ese es mi Ok, limitante. de acuerdo. Alguien que no tenga, yo lo tengo hasta ahí. Ok, entonces, perfecto. Y vamos a trabajar con Adaney, que ya creó su cuenta. Si nos puede compartir pantalla. Súper. Ahí lo pueden ver. Ok, perfecto. Sí, estamos viendo. Em, Aparentemente ya creaste el clúster 0. Está muy bien. Hacemos clic en Database Ya. y esperamos un segundito a que nos dé una respuesta. Excelente. Y vamos a hacer clic en Browse Collections. Bien, excelente. Y tenemos esa sample MPLX, ¿no? Ahí ya tenemos una muestra, pero en realidad queremos la de Airbnb, por lo que hacemos clic en Sample MFLX y tenemos el botón de borrar, ¿no es cierto? Vamos a hacer clic en borrar. ¿Dónde está ese botón? Aquí. em, Donde está el nombre al lado derecho. Se habilita, está muy transparente en gris el logo de Ah, un ya, sí, cierto. exacto. Bien. Y ya. Y escribimos el nombre de la base de datos para poder borrarla. Sample. Correcto.
y drop. Perfecto. Y ahora hacemos clic en Load a Sample Dataset. Exactamente. Y esperamos unos minutitos para el cargado de Sample Airbnb. Cuando concluya el cargado, nos confirmas que ya contamos con la base de datos de Airbnb. Ok. Gracias. Perfecto. Entonces, los demás a seguir ese último pasito para contar con esta base de datos, ¿no? Nuevamente, el software no requiere instalación en nuestra computadora. En realidad, esta es una cuenta y estamos trabajando ya en la nube para trabajar con MQL y lo que es una base de datos orientada a documentos. Bien, entonces esa es la pequeña tareita para la siguiente clase, pero sí les voy a mostrar también en la plataforma que ya tenemos una tarea habilitada. En función de la clase de hoy, tenemos la práctica 2 SQL, forma parte de de las prácticas obligatorias que tenemos, ¿sí? Práctica 2 SQL, ya tenemos lo necesario como para completarla, ¿sí? Y la entrega está también habilitada. Tenemos la posibilidad adicionalmente de nosotros conectarnos en Jupyter a nuestra base de datos creada en Microsoft SQL. Entonces, este notebook lo que contiene justamente es los detalles sobre el cómo haríamos esto en Jupyter, ¿sí? Entonces, en este momento les voy a mostrar lo que contiene este notebook. En mi caso, el nombre del dispositivo es CCO Computers y la base de datos a la que me quiero conectar le he dado el nombre de Hamburgers, ¿sí? Entonces, como pueden observar, nosotros podemos también especificar esos detalles. Alguien me preguntó al inicio de la clase si estaba bien conectarnos a ciertos datos, ¿no? Esos datos que aparecen por default son los que deberían estar aquí, el servidor. Y bien, la base de datos lleva el nombre que nosotros le hemos asignado. Para generar una conexión, vamos a hacer uso de estos nombres. Y nosotros podemos trabajar en Python, ¿sí? Podemos a través de Jupyter para el consumo de lo que nosotros vayamos a generar de esta base de datos en Microsoft SQL. Entonces, para eso se hace uso de la librería SQL Alchemy. Una vez que se genera esa conexión, es que nosotros podemos trabajar con lo que hemos creado en la clase, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. La forma de consulta es SQL, pero ya estamos en Python y ya podemos almacenar esto en forma de una tabla, si así lo deseamos, ¿sí? En forma de un data frame, disculpas, y empezar a generar operaciones más eficientes, ¿no? Entonces aquí estamos generando esa conexión para poder usar SQL para la consulta de datos y almacenarla en una variable que posteriormente la podemos convertir en data frame. Entonces, la idea de esta entrega que tenemos en pantalla, y ojo, es por puntos extra, no es obligatoria en absoluto, es que ustedes practiquen la generación de esta conexión. Aquí se encuentra, entrega notebook de conexión. Y bueno, muestren, solo hace falta un par de screenshots que han sido exitosos en generar esta conexión. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a quizá la práctica o bien
lo que estamos pidiendo con esa conexión. Esta es la práctica. Como pueden observar, sí cuentan con todo lo necesario como para comenzar. Bien, si no existen dudas, está muy bien. Y Adaney ya nos respondió que se ha logrado cargar la base de datos de Airbnb. Muchas gracias, Adaney. Carlos Valverde comenta, ¿puedo usar Visual Code? Sí, por supuesto. Puede generar lo mismo y tratar de conectarse, ¿no? En Jupyter a este servidor. Ok. Bien, entonces, sin más, cerramos con un poquito de teoría con respecto a las bases de datos relacionales y los problemas que presentan, justamente para darle introducción a lo que son las bases de datos no SQL. Bien, entonces, las bases de datos de tipo relacional son excelentes para tratar con concurrencia, que, bueno, la concurrencia ocurre cuando tenemos muchos dispositivos tratando de conectarse al mismo servidor, ¿sí? Porque tenemos una alta demanda de lectura. Entonces, sí, es una solución que permite lidiar con la concurrencia. Asimismo, la base de datos relacional puede integrarse a otras aplicaciones y sistemas. Y otra ventaja es que es un modelo que finalmente es estándar, ¿no? Y bueno, tiene varios años y por eso es que tenemos mucha gente formada que sí maneja SQL. Sin embargo, este tipo de base de datos tiene limitaciones. En primer lugar, podemos citar la impedancia. La impedancia es la incongruencia, ¿sí?, entre la estructura de la base de datos y la estructura de un objeto, ¿sí?, que va a hacer con lo que lidie una aplicación, ¿sí? Entonces, los que conocen un poco de programación programación de objetos, saben que los objetos son mutables, y bueno, se puede hacer realmente muchas operaciones con ellos. Podemos hacer que los objetos interactúen entre sí, etcétera, etcétera. Pero la impedancia surge cuando nosotros no estamos generando una base de datos que genere objetos, y que trate con objetos. Y justamente ese es el problema de la base de datos relacional. Nosotros, si queremos trabajar con una consulta muy compleja, lo habíamos mencionado, tenemos que trabajar con hasta 3 tablas distintas que están conectadas entre sí, ¿no? Entonces, un objeto podría ser una venta en particular, pero si nosotros somos dependientes a que existan 2 tablas adicionales y además a que exista una conexión entre ellas que no podemos quebrar, ya no podemos trabajarla con una facilidad adicional, con una facilidad, perdón, que es requerida para la programación por objetos, una sola venta, ¿sí? Una sola venta es muy difícil de trabajar porque está conectada a dos tablas distintas. Entonces, cada venta aquí está enlazada a otras 2 tablas. No la podemos trabajar muy bien como un objeto. Y entonces, ese es el problema de la impedancia. Esta base de datos de tipo relacional no está generando los objetos que
nosotros podríamos aprovechar con una programación orientada a objetos. No tiene una estructura compacta, ¿sí? que permita tener todo lo que requiere ese objeto, todos sus detalles de una forma muy compacta e íntegra. Bien. Por otro lado, tenemos un problema con lo que es la distribución de datos. Porque, bien, y aquí lo vamos a presentar. Si nosotros deseamos generar copias, ¿sí? de esta base de datos en servidores, ¿sí? para tener un incremento atender a un incremento de demanda. Entonces, lo que van a alojar, y vamos a decir que esta base de datos está representada le vamos a representar en un círculo, ¿sí? Nosotros no podemos particionar esta base de datos, ¿sí? No podemos separarla, porque todos los clientes están registrados en una tabla, ¿sí? Entonces, no hay forma de hacer más chiquita esta base de datos y que una parte se aloje aquí y otra parte se aloje aquí y otra parte acá y otra parte acá. En realidad, nosotros cuando generamos réplicas tenemos que copiar la base de datos entera a los servidores, ¿sí? No podemos particionarla. Si la vamos a replicar, tiene que ser de forma íntegra. Entonces, esto nos genera un problema cuando nosotros queremos aplicar una distribución de datos. Y eso lo vamos a profundizar en la siguiente clase. ¿A qué nos referimos exactamente con modelos de distribución de datos? ¿Y para qué nos sirve el modelo de partición que les comentaba? ¿Sí? Bien. Entonces, para la próxima clase, por favor, nos comprometemos a ya tener Neo4j y MongoDB para que podamos continuar nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Dudas hasta este punto? Bien. Si los dejo un poquito mareados al final de la clase, no se preocupen. En la siguiente clase todos estos conceptos van a ser más claros. Bien, entonces, si no existen dudas o consultas o comentarios, les deseo buenas noches y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.